caballos. ¿Sí? Son animales que no tienen el centro del vómito desarrollado, los rumiantes, que son animales que no tienen el centro del vómito desarrollado. Fármacos como cuáles. En primera instancia lo que es alfa-2 agonistas. Los alfa-2 agonistas suprimen varias cosas. Uno, produce supresión de el sistema reticular activante o el SARA, que básicamente lo que hace es que disminuye la conciencia. Pero en algunos animales, en especial los carnívoros pequeños, usualmente tienen la tendencia a estimular el centro del vómito. ¿Qué medicamentos son alfa-2 agonistas? El más utilizado se llama la silacina. La silacina es un ataráxico que básicamente es un agonista alfa-2 adrenérgico y suprime el sistema reticular activante que tiene que ver con la conciencia en especies sensibles y usualmente desencadena estímulos para que haya respuesta y reflejo del vómito. ¿En qué animales vamos a ver más evidentemente ese tipo de respuesta? En felinos, 9 de cada 10 gatos que se les pone silacina vomitan, y en perros, más o menos 6 de cada 10 perros que reciben silacina pueden vomitar. ¿Qué otro medicamento de pronto puede generar activación del centro del vómito? Uno que se llama apomorfina. La apomorfina usualmente estimula receptores mu, kappa y delta opiáceos. La apomorfina pues básicamente es una sustancia análoga a la morfina. Cuéntame. O sea, ¿eso es para provocar el... Sí, todos estos medicamentos provocan vómitos. Si yo quiero hacer que el animal se vomite porque se comió algo, lo voy a hacer vomitar con esto. Y el ácido tranexámico. El ácido tranexámico también estimula básicamente a nivel del centro vestibular y otras aferencias que vamos a ver más adelante. También creo que tiene que ver con el sistema serotoninérgico. Ya lo vamos a ver. El ácido tranexámico es un anticoagulante, básicamente lo que hace es que aumenta la expresión de la glicoproteína 2,3-B a nivel de la superficie plaquetaria, es decir, aumenta la adherencia plaquetaria. Y creo que produce la activación de factores coagulantes dependientes de la vitamina K. Es mucho más eficiente como anticoagulante que el quercetor, ¿cómo se llama el quercetor? El etancilato. Pero tiene la desventaja que produce vómito. No alcanza a ver. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha tomado ácido tranexámico, pero puede ser un vomitivo bastante maluco. También hay una cosa que se llama jarabe de ipecacuana. Que también produce estímulo del centro del vómito. La apomorfina es uno de los medicamentos que usualmente se utiliza como terapia de choque cuando se tiene lo que es básicamente una terapia de rehabilitación por parte de aquellas personas que consumen alcohol. Entonces lo que pasa es que hacen lo siguiente: ponen al señor, le ponen una copa de aguardiente aquí, el tipo se toma su shot de aguardiente, le meten un chute intravenoso de apomorfina y a los 15 segundos el tipo está vomitándose. Entonces, como vomitar es un poco desagradable, pues obviamente le va cogiendo fastidio al alcohol. Sí, es una terapia pues bastante como en la época jurásica, ¿no? ¿El proceso es para personas que son alcohólicas? Sí. Y también si uno quiere de pronto hacer que un perro por ahí vomite algo que se ha comido recientemente, también le puede uno poner apomorfina. Entonces hay que conseguirla porque se consigue como con difícil. Profe, ¿y eso que hablan del carbón activado para qué es? El carbón activado lo que hace es que absorbe sustancias y las neutraliza, absorbe toxinas. No es un vomitivo. O sea, es como para cuando están que los envenenan. Sí, exactamente, para evitar la absorción de toxinas. Eso lo que hace es que atrapa las toxinas y las neutraliza. Pero, ¿se pueden perros y gatos o...? Sí, perros y gatos se pueden. Y digamos la dosis, como, o sea, como... Uy, eso es como 6 gramos por cada kilo de peso. 6 gramos es un poquito más de una cucharada. Y suelto en agua. Ipecacuana, que es una semilla en una palma sudamericana. ¿Y existe algo otra cosa como para cuando no se envenenan? Pues normalmente digamos que hay
unas pastillas que vienen de carbón activado con silicona, que es antiespumante. No me acuerdo cómo es que se llama, eso viene en las cápsulas, viene súper concentrado y se supone que es una cápsula por cada 70 kilos más o menos. Yo me acuerdo que yo lo utilicé en algún momento en un perro, porque es que el carbón activado esa vaina es bien todo grandote. Pero sí, pues no entendiendo más, pues uno tiene que utilizar este tipo de terapias para poder evitar que la gente absorba los tóxicos, porque lo que hace es que eso retiene la función en el intestino. Entonces evita que el animal siga intoxicándose y eso pasa directo por la materia fecal. Pero aparte de carbono hay otra cosa que necesita diferencia. Depende, porque por ejemplo si se ha intoxicado con 1080 uno les puede dar aguardiente intravenoso. Etanolado 75 ml por cada kilo. Me dolió hasta a mí. Sí, de posibles sustancias que van a estimular el vómito. Depende con qué se lo induzcas, porque ya vamos a ir para allá. También tenemos otros productos caseros que pueden inducir vómito, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, mejor conocido como agua oxigenada, a dosis de 5 ml por cada kilogramo de peso, o la sal común. La sal común es un irritante de la mucosa gástrica. Ojo con estos dos, ¿no? Porque usualmente si yo le doy peróxido de hidrógeno, la mucosa gástrica queda toda irritada, eso queda lleno de espuma, y ese pobre animal se va a recuperar por un par de días en volver a consumir alimento, puede que incluso se le induzca una úlcera por ahí. Profe, y la sal, no sé eso. La sal más o menos es una cucharada por cada 10 kilos de peso. Hay que tener cuidado con el manejo de la sal. En Semana Santa me tocó por ahí un caso de un perrito de 3 kilos que le había metido como 60 gramos de sal y el pobre perrito elevó la osmolaridad del sodio, se le elevó de 140, que es lo normal, se le subió como a 180 miligramos por decilitro, milicalientes por litro. Está en un estado hipernatrémico. Y eso es peligroso porque eso puede producir desmilinización del puente valorio. Y si el puente valorio se desmiliniza, el animal queda inconsciente de por vida. Entonces es mejor que se le dé la morición. Profe, una pregunta. Sí. El agua oxigenada funciona es Porque esto básicamente tiene un electrón acá, ¿sí? En la ley del octeto tiene un electrón acá, y este electrón está solito. Entonces, ¿qué hace ese electrón? Ese electrón, por ejemplo, se le pega a una molécula de lípidos. Se le pega acá a esa molécula de lípidos y produce peroxidación, y ese lípido se desbarata y básicamente, como los lípidos están en las membranas, básicamente esto produce irritación, y esa irritación puede ser interpretada ya sea por la zona postrema o ya sea directamente por el centro del vómito. Sí, es una... El peróxido de hidrógeno básicamente tiene un electrón, un radical libre, se conoce como un radical libre porque tiene un electrón no pareado por la ley del octeto, desde el punto de vista químico. La sal es un irritante de la mucosa gástrica. Bueno, tenemos también sustancias endógenas que son interpretadas por la zona postrema. Aquí básicamente vamos a tener NH4, urea, creatinina, ácido úrico y un poco de cosas, un poco de porquerías, hasta fosfatos, HPO4, hasta fosfatos en exceso, si el animal tiene una hiperfosfatemia, o también exceso de calcio si el calcio está por encima de 11 miliequivalentes por litro, en la hipercalcemia. Entonces, ¿cuándo se produce este tipo de circunstancias? Por ejemplo, cuando el paciente tiene una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque esto tiene que, la creatinina se tiene que secretar a través de la orina. Los túbulos contorneados, lo que es la rama descendente de la asa de Hendle tiene un transportador de creatinina. Lo que es la zona proximal, el túbulo contorneado proximal, las células epiteliales cuboidales de la nefrona, tiene un transportador de creatina que secreta activamente creatinina. Recordemos que la creatinina se obtiene ¿de dónde? ¿De dónde sale la creatinina? De los músculos de metabolismo muscular, correcto. Es el desecho más pequeño que se produce por parte del organismo. ¿Sí? Recordemos que la creatina le aporta fósforo, se restablece el ATP, ¿sí? Y básicamente el músculo separa los filamentos delgados de los gruesos, ¿no? Y los muchachos que van al gimnasio, que toman creatina, básicamente lo que buscan
No es que el músculo se vuelva más grande porque la creatina les ayuda a crecer el músculo, sino porque básicamente el músculo tiene más energía, entonces ya en vez de hacer 15 repeticiones, hacen 20 repeticiones, y obviamente eso genera mayor hipertrofia muscular. ¿Vale? La creatina sí. Amonio, urea, ácido úrico, derivado de lo que es el metabolismo de ácidos nucleicos, fosfatos, eso tiene que ir por la orina. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una insuficiencia renal, cuando el riñón no está funcionando bien, los niveles de estas sustancias se incrementan. Esto va acá a esta zona que no tiene barrera hematoencefálica. Los capilares de esta zona son capilares fenestrados. ¿Qué es un capilar fenestrado? Con ventanas. Que tiene huequitos, que tiene ventanas, donde se filtra todo el mundo. Entonces, básicamente lo que busca el animal acá, ¿sí? O lo que busca el organismo, es eliminar esa concentración elevada de estas sustancias tóxicas, y básicamente las va a eliminar a través del estímulo del reflejo del vómito. ¿Sí? No sé, ¿alguien le ha tocado atender un perro con insuficiencia renal que esté en estadio terminal? Perro no, gato sí. Un gato, ya que huele el gato. El gato huele a orina. Un paciente con insuficiencia renal terminal huele a orina porque hay un estado que se llama uremia. La uremia es la acumulación de desechos nitrogenados en la sangre, porque normalmente el animal los tiene que eliminar a través de la orina. Pero como el riñón está dañado, básicamente lo que pasa es que el animal abre la boca y él huele a orines, apesta a orines. ¿Qué más van a ver? Que básicamente, por ejemplo, la elevación de fósforo y de calcio por un hiperparatiroidismo renal, básicamente lo que pasa es que los receptores para la hormona paratiroidea en el epitelio de la nefrona están dañados. Entonces lo que hace la glándula paratiroides es que en vez de hacer una retroalimentación negativa, hace una retroalimentación positiva, envía más paratormona, y básicamente eso aumenta la liberación de calcio de los huesos. ¿Qué pasa con esa liberación de calcio? Pues yo sé que esto es más patología, es una masa patología, pero se eleva el fósforo y se eleva el calcio. El fósforo tiene que estar en niveles relativamente bajos. Cuando el fósforo y el calcio se elevan, ellos van a coger y van a ir a las mucosas y van a generar disolución de las adherencias intercelulares, y van a generar úlceras en la boca, van a generar úlceras en el estómago, van a generar úlceras en el intestino. Por eso un paciente con uremia siempre va a tener úlceras a nivel de la mucosa oral, ¿sí? Sobre todo cuando está en estadio terminal, cuando tiene una encefalopatía urémica. Es un spoiler horrible de patología, así que, pero es que toca explicar esta vaina y fisiológicamente lo que pasa. Y la idea con esto es que el animal, como no tiene por dónde eliminar eso a través de la orina, lo elimine a través de la boca, ¿no? Entonces, por esa razón, esto aumenta la producción de vómito, ¿no? Y cuando el animal está en una encefalopatía urémica, cuando está en el estadio terminal, pues también afecta lo que es el epitelio de la boca, y normalmente se generan úlceras debido a los estadios terminales, cuando la insuficiencia renal, pues básicamente es compatible con la vida del animal. Aquí pues hay varios caminos, ¿no? Insuficiencia renal, insuficiencia hepática, que también puede producir esto. Otro tipo de aferencia que de pronto podemos tener acá, trauma cráneo-encefálico. Una pregunta. ¿Las insuficiencias generan que eso aumente o eso aumentado genera las insuficiencias? No, las insuficiencias hacen que eso aumente porque normalmente se tiene que ir filtrado por el riñón. Entonces ya cuando hay insuficiencia, pues básicamente se reciben esos desechos nitrogenados. ¿Profe, qué significan las iniciales? Dime. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿IRA? Insuficiencia, Insuficiencia renal aguda. O IRC también, que pues podría colaborar bien. IRC también. Insuficiencia renal crónica, ¿no? Profe, todo lo que estás hablando es, o sea, ¿cómo se puede aumentar el vómito? Sí, estímulos para el vómito. TCE, ¿qué será TCE? Cráneo craneoencefálico. Especialmente hemorragias suturales, hemorragias subaracnoideas. Básicamente lo que hacen es que van a empujar la zona de, o ya sea la zona del disparo del gatillo, ya sea el centro del vómito, y básicamente genera una compresión, activa mecánicamente estas neuronas, y el animal va a tener un vómito de proyectil. Animal que llegue con trauma craneoencefálico, inconsciente, disminución de los reflejos, escala de Glasgow bajita. Hay algo que se llama en medicina de urgencias escala de Glasgow modificada, que utilizamos en veterinaria.
En medicina humana, bueno, yo no sé si ustedes han visto esas series de médicos, no sé, Doctor House, The Good Doctor, ¿sí? Que llega el paciente así, tirado, y dice, escala de Glasgow. Entre menos sea el score de la escala, normalmente el paciente que está bien, consciente, como nosotros que tenemos sueño, está en 18. ¿Sí? Y paciente que esté por debajo de 3, es porque está bastante mal, ¿no? Y si está por debajo de 3, 5, 3, y tiene aparte vómito y proyectil, ya toca esperar a ver que entre Dios se opere porque está chupado por el diablo. Profesor, vómito en proyectiles, como que sale así. ¿Ustedes han visto El Exorcista? Cuando llega la niña y se vomita, ¡ah! Que vomita el cura así. Eso es un vómito en proyectil. Proyectil. ¿Listo? Profe, ¿qué sucede cuando la gente toma creatina y no hace ejercicio? Se vuelve gorda, se puede volver gorda. Pero depende pues de la cantidad de creatina, ¿no? Y depende del balance energético que tiene. Pero, por ejemplo, si es para, de pronto que no haga ejercicio, pero que haga terapias, de pronto le podría funcionar. Pero si ya toma creatina y no hace ejercicio, pues existe la posibilidad de que eso se transforme. Es que la creatina es como una especie de aminoácido. El problema con los aminoácidos que no se utilizan es que se transforman en ácidos grasos. Y los ácidos grasos van directamente al tejido adiposo. Digamos, ¿tiene alguna contraindicación así sea que haga o no haga ejercicio? Pues digamos que el exceso de creatina puede elevar los desechos nitrogenados y puede poner a trabajar el riñón un poquito forzado. Eso es lo único así. Pues eso tiene un límite, un rango máximo por eso. Porque si te pasas de eso ya pones a trabajar un poquito forzado el riñón y ya... Bueno, no creo que te vaya a dar una insuficiencia renal a menos que sea pues un abuso. ¿Por qué la pregunta? No, está buena la pregunta. Chévere. Interesante. Entonces aquí tenemos vómito en proyectil, ¿no? El proceso de trauma craneoencefálico estimula el... Sí. ¿Y ese trauma craneoencefálico está vinculado a la zona postrema o es una cosa aparte que solo Lo que pasa es que el cerebro se inflama de atrás hacia adelante, el lóbulo frontal hacia la parte posterior, y si hay hemorragias, ¿sí? Eso puede comprimir, ya sea la zona postrema, bueno, sí puede comprimir la zona postrema, puede comprimir la zona disparal del quimioreceptor o directamente puede comprimir el centro del vómito que está en la mácula bloqueada. ¿Sí? Como eso se inflama, el cerebro usualmente no tiene para dónde echar y inflama varias estructuras, mecánicamente estimula estas neuronas y el animal vomita. ¿Vale? Y otra cosa es que pues obviamente hay que ver si el animal tiene vómito en proyectil y si comienza a orinar y orinar y orinar y orinar y orinar y orinar y orinar. Muchas veces esto también daña la neurohipófisis. Si daña la neurohipófisis, ¿qué hormona que tiene que ver con la homeostasis de líquidos se afecta? Si hay un trauma craneoencefálico y el animal comienza a orinar, ¿qué creen ustedes que esté pasando a nivel de la neurohipófisis? En la neurohipófisis se liberan dos sustancias, una que es la oxitocina y la otra es la... y ADB, ADH. La arginina vasopresina no se libera, o la hormona antidiurética no se libera, y básicamente el animal no tiene la capacidad de retener agua y sodio, y eso básicamente hace que se llame una condición que se llama, o la condición que tiene el animal cuando tiene trauma craneoencefálico y orina, es cerebro perdedor de sal. Y si hay cerebro perdedor de sal, también toca llamar a Dios. Y a la funeraria. Porque está inflamada la zona de la neurohipófisis y no está liberando esas hormonas. Y lo que va a pasar es que va a orinar hasta que pierde sodio, pierde tanto sodio, pierde todo y va a morir deshidratado. Porque la vasopresina es la que Retiene agua y retiene sodio. y entonces cuando hay trauma se libera vasopresina y Se inhibe la liberación de la vasopresina. Estamos haciendo correlación clínica y todavía no hemos pasado al cuarto, pero bueno, Yo no entiendo. si es más interesante la clase, digo yo, ¿no? O yo. Imagínense aquí leyendo diapositivas a las 4 de la tarde, no sé. Me parece como tan diario. Listo.
Bueno, ya paseamos por acá, tenemos cerebro perdedor de sal, ya evacuamos eso, un vómito de proyectil como la niña del exorcista, ¿cierto? Por acá centro vestibular, ¿a qué le suena esto? Octavo par craneal, la gente que se sube en la ducha y se marea. ¿Qué? Sí, la gente que sube en Transmilenio y se marea, la gente que sube en una moto y se marea, la gente que sube en un avión y se marea porque son así. Las vías aferentes de este tipo de estímulo tienen que ver con la rama vestibular del octavo par craneal, que es el nervio vestibular, vestíbulo coclear, y básicamente acá, ¿sí? El neurotransmisor es la histamina. Y ahorita vamos a pasar con los medicamentos que me van a ayudar también a mí a prevenir el vómito, porque no solamente es eso, pero básicamente aquí lo que pasa es que la histamina estimula lo que es básicamente la cóclea y básicamente lo que es la rama vestibular, y esto tiene una conexión acá con el centro del vómito y puede generar lo que es el vómito a través del estímulo de los receptores H1. También en el cerebelo, básicamente en lo que es los pedúnculos cerebrales también hay dominio de lo que es el equilibrio, y si hay trauma o si hay por acá algún tipo de inflamación, puede haber también vómito de origen central en el cerebelo. Y la vida también tiene que ver con los neurotransmisores de histamina. Ahora, por acá lo más normalito, intestinos, vísceras y gónadas. Y por acá la rama del trigémino. ¿Quién ha tenido migraña? Yo, todos. Ustedes han tenido una migraña con escotomas, una migraña donde básicamente hay como una luz blanca y que uno se levanta y que quiere estar en la oscuridad y que a veces siente como que le dan ganas de vomitar. Profe, ¿qué era lo que decías en el cerebelo del vómito? Que este es vómito de origen central, cerebro, por los pedúnculos cerebrales que tienen que ver con el equilibrio. Trigémino, rama oftálmica, básicamente aquí puede haber activación del vómito por liberación de glutamato cuando el nervio está inflamado. ¿Qué? Lo que pasa es que cuando a mí me da migraña, o sea, cuando me va a dar, yo no puedo hablar, o sea, es muy raro. O sea, como que no puedo completar las frases. Eso puede ser una fascia de vértigo, puede ser una fascia de Brodmann. Pero ya te tocaría, yo creo que, sí, pues ahí la verdad es que no sabría bien qué pasa, posiblemente por la inflamación, pero sí puede haber relación con alguna zona del cerebro que pues interpreta, digamos, la forma de conexión semántica de las palabras. Porque se le duerme uno, no camina la lengua, las manos. Bueno, también la lengua y las manos, eso tiene que ver con vasopresión en esas zonas descendentes. Yo te recomendaría que en tu caso de pronto te consultaras con un audiólogo porque está bien raro. No, Pero no sí, es siempre, no es siempre que me dan, pero algunas veces cuando me va a dar muy fuerte. Pero sí se siente como si el ojo presionara y obviamente en algunos casos puede provocar vómito por estímulo glutamatérgico debido a la rama oftálmica del nervio trigémino. Profe, y en el caso que no le cae También porque está asociado con la parte de la neurotransmisión de histamina, No, con la parte del nervio vestibular. Ah, Nervio facial, es interacción entre nervio facial y nervio coclear. ¿Cómo? Porque está es muy por la inflamación donde está presentándose la parte del dolor. Se siente, o sea, se aumenta lo que es básicamente el estímulo del nervio facial. ¿Cómo? Pues puede tener relación con el vértigo siempre y cuando la zona, o sea, digamos que la hemifasia donde se siente la inflamación es porque normalmente pues es donde está, se supone la lesión. Normalmente la migraña tiene varios desencadenantes y uno de ellos son sustancias vasopresoras que lo que hacen es que producen cierre de los vasos sanguíneos que están a nivel del nervio y cuando vuelve y se libera eso genera una repercusión y eso puede generar dolor. O sea, la vuelta del torrente sanguíneo genera liberación de radicales libres, eso genera inflamación del nervio y básicamente transmite la información dolorosa. Pero hay sustancias vasodilatadoras que uno toma todo el tiempo. Por ejemplo, en el queso hay una sustancia que imita las catecolaminas, se llama la tiramina, en queso madurado. Por eso usualmente algunos médicos directamente recomiendan que no se consuma quesos madurados, ni se tome vino, ni se haga tal cosa, no porque sean aburridos, sino porque aparentemente hay una relación con eso.
¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la típica, intestinos, vísceras y gónadas, estómago también, pues obviamente. ¿Qué hay acá? Aquí hay un poco de receptores que usualmente se ven ante ¿qué? Ante estiramiento, ante dolor, isquemia, ya les voy a decir que es isquemia, aumento de la concentración de hidrógeno, aumento de la concentración de dióxido de carbono, aumento de la concentración de ácido láctico. Entonces, estiramiento, por ejemplo, cuando yo tengo una víscera distendida por un accidente intestinal, que el perro se comió una vaina por ahí, el perro se comió algo, obviamente eso genera pues una progresión de estiramiento de ese tipo de neuronas aferentes. El 25% del nervio vago, el 75% del nervio vago es aferente y básicamente tiene que ver también con esta conexión, el núcleo sensorial del vago, ¿sí? Normalmente digamos que se encarga de interpretar estas sensaciones. Hay varios neurotransmisores involucrados acá. La parte de estiramiento, dolor, isquemia, el dolor pues usualmente se va por lo que son fibras tipo B, no tan mielinizadas, pero usualmente que transmiten el dolor abdominal. La isquemia es básicamente un término que se alusiona a la disminución de riego sanguíneo en un tejido. ¿Cuándo yo puedo tener isquemia en un intestino o en una víscera? Por ejemplo, en el caso de los perros grandes se genera un accidente intestinal, un accidente gástrico que se llama torsión vólvulo-gástrica. ¿Han escuchado eso? La torsión vólvulo-gástrica básicamente es una entidad patológica de un perro grande, un bull mastiff, un cane corso, un perro grande de pecho profundo. Y resulta que los ligamentos del estómago son muy laxos y cuando el animal consume agua o consume alimentos de manera desaforada, a veces eso genera que haya un movimiento peristáltico anormal y que el estómago se gire sobre su propio eje. Cuando hay un giro del estómago sobre su propio eje, adivinen qué pasa con las arterias gástricas, pues obviamente se ocluyen. Y cuando se ocluyen las arterias gástricas, pues obviamente comienza a haber isquemia. Después de la isquemia hay un incremento de la cantidad de dióxido de carbono, de desechos nitrogenados, de hidrógeno, y las células comienzan a morir. Y el perro se puede morir si no se mete a quirófano en 2 horas. La solución es quirúrgica. Y el perro se le pone ese estómago así, que parece que tuviera timpanismo, como si fuera una vaca timpanizada. Aumento de hidrógeno, porque usualmente no hay sangre también. ¿En qué tipo de situación? Por ejemplo, yo tengo un caballo y tiene un coprológico con un conteo de más de 200 huevos por gramo de heces de estróngilos y tiene cólico. Y le hacen una ecografía y en la arteria mesentérica hay estróngilos. ¿Qué creen ustedes que esté pasando ahí? Los estróngilos son nematodos, helmintos. Esta mañana estuvimos hablando de Montortus y David, estamos hablando de estróngilos. Entonces, la pregunta es, tengo un caballo con un conteo de más de 200 huevos por gramo de heces de estróngilos, ¿sí? Y también por ecografía se determina que muy posiblemente en la arteria mesentérica haya la presencia de estróngilos en las arterias mesentéricas, ¿sí? Entonces, esos bichos metidos en el interior de las arterias, pues usualmente no dejan que haya flujo sanguíneo, hay coagulación y hay isquemia. Y el caballo le va a dar un cólico por hilo paralítico, es decir, porque se le van a disminuir los movimientos intestinales, ¿cierto? Entonces ahí la única es operarlo y sacarle esos bichos de por allá de la arteria. Y muchas veces hacer enteroanastomosis o cortar el segmento que está necrotizado. Una pregunta. En el caso de los caballos que ellos pues, no pueden vomitar, pues uno tiene que colocarles como una sonda que llegue hasta el estómago y esto. ¿Ahí qué fármaco se le da? O sea, simplemente sería la succión. Solamente la presión que hay. Sí, eso sabe mal. Pero bueno, a los que les gusta les sabe. O sea. Hidrógeno, pues obviamente porque hay disminución del riego sanguíneo, acumulación de dióxido de carbono porque no llega la hemoglobina a recoger ese dióxido de carbono, aumento de ácido láctico porque recordemos que sin oxígeno la glucosa no se transforma en piruvato ni entra a ciclo de Krebs, sino que simplemente da lugar a 2 moléculas de ácido láctico. El ácido láctico acumula hidrógeno y eso comienza a destruir el tejido. Ahora, listo, consecuencias o digamos que factores.
¿cuáles serían eventualmente neurotransmisores asociados a ese tipo de cuadros? Aquí hay muchos. Entonces, ¿cuáles son? Normalmente está la acetilcolina, también está otro que se llama la motilina, también está uno que se llama 5-hidroxivitamina receptor 3 de serotonina, también hay otro que se llama neuroquinina 1 y también hay otro que se llama sustancia P. Todos estos neurotransmisores lo que hacen es que estimulan o van indirectamente hacia la rama aferente del vago y se conectan con el centro del vómito y básicamente pueden provocar vómito. Y también se me olvidaba otro muy clásico que es la dopamina en los receptores D2. Ya vamos a hablar de, porque así como hay estímulos, pues nosotros podemos intervenir farmacológicamente todo esto, ¿no? ¿Cuál es la eferencia del centro del vómito? ¿Cuáles son las eferencias? Pues digamos en el animal vamos a notar salivación, vamos a notar náuseas, normalmente el animal que salive así, que tenga una saliva colgante, filante, ¿sí? Y que tenga como cierta ansiedad, que digamos haya algún grado de vasoespasmo, es porque usualmente hay aumento del tono adrenérgico, ¿sí? Náuseas, que básicamente prodromos, que básicamente el animal como que comienza a hacer pues sus arcadas, y finalmente un retroperistaltismo, donde hay una disminución del tono del esfínter del cardias, ¿sí? Que básicamente genera lo que es una disminución de la presión arterior, una disminución de la presión del esófago y un cierre de la glotis con una salida violenta del contenido. Una pregunta, y digamos en el caso de los perros que babean muchísimo. Pues ahí habría que ver si se distingue entre que el perro esté babeando realmente, porque hay perros que son golosos que babean bastante, como por ejemplo el San Bernardo, el Cane Corso, el Bull Mastiff. ¿Sí? Yo he notado que pues, a veces se ponen babosos, otras veces no andan tan babosos. Pero normalmente la saliva que está acompañada de náusea es una saliva que es filante, que es una saliva que tiene una densidad relativamente, una consistencia relativamente densa, porque tiene mayor cantidad de mucina y porque tiene en algunos animales que son herbívoros o que pues tienen el reflejo del vómito desarrollado, tiene lo que es la alfa-amilasa. Entonces esa saliva usualmente es como gruesa y pues puede ser espumosa. Si el animal acumula saliva, normalmente es espumosa. Pero la saliva que se produce en condiciones normales pues, es una saliva un poco más acuosa, un poco más líquida, por decirlo así de alguna forma. Ahora, así como tenemos circunstancias acá que me pueden llevar a mí a generar lo que es estímulos para el vómito, yo también puedo intervenir esto de manera farmacológica. Por aquí vamos a meterle un poquito el tema en la farmacología. ¿Y cómo hacemos esto? Pues básicamente aquí, así como tenemos agonistas, ¿sí? O es decir, yo deliberadamente voy a utilizar medicamentos para poder estimular el centro del vómito porque el perro se comió algo que no tenía que comerse, porque yo quiero sacarle algo al gato, bueno, lo que sea, ¿sí? También voy a tener aquí medicamentos por este lado que me van a generar bloqueo de estos neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, por el lado de la acetilcolina yo tengo atropina, pero recordemos lo que vimos esta mañana de la atropina, ¿no? La atropina usualmente aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el tono simpático porque es un parasimpático lítico, ¿sí? Al desplazar competitivamente la acetilcolina los receptores muscarínicos M3, M1 y M2. Entonces, pues básicamente lo que hace la atropina es que afecta a todo el organismo. Por eso no me gusta, por eso yo no la recomiendo. Si es un perro que, por ejemplo, tiene la frecuencia cardíaca elevada, yo le meto atropina, pues le voy a elevar más la frecuencia cardíaca, les puedo generar un ataque arrítmico. Entonces, no. Pero es un medicamento que puede estar indicado. Dopamina. Inhibidores de los receptores de 2 y de 5. Procinético, utilizado desde la época de los dinosaurios, se consigue hasta en las fincas más lejanas del mundo. Una droguería de pueblo y pide Placil. Y el nombre es la metoclopramida. Básicamente es un antagonista de los receptores de 2, aumenta el tono del esfínter cardial y es un procinético.
¿Qué quiere decir procinético? Que básicamente lo que hace es que aumenta el movimiento del intestino. Ojo con eso. Eso lo van a volver a ver en farmacología, pero hay que tener una integración aquí. 5-hidroxitriptamina. Hay inhibidores, hay uno que comienza con la O y termina con la O. Resulta que hay varios quimioterapéuticos que estimulan esos receptores R3 de la familia de serotonina. Y hay uno que básicamente es el bloqueador de esto, que se llama ondansetron. Y por acá, inhibidores de estos dos, usualmente inhibidor mucho más potente de la neuroquinina 1, lo último en guaracha, disuelto en propilenglicol, carísimo en pastillas, más barato en inyección, dolorosísimo cuando se inyecta subcutáneo, pero no hay otra, o hay una vía que es dilución intravenosa, huele a propilenglicol, es decir, tiene un olor característico cuando uno lo saca del empaque, y se llama citrato de maropitano, conocido bajo el famoso nombre comercial de Cerenia. Entonces, si me entienden aquí como yo tengo como, o sea, el organismo estimula, ¿cierto? Vamos, estas circunstancias, estómago, vísceras, estiramiento, dolor, isquemia, disminución del riesgo sanguíneo, aumento del hidrógeno, aumento del dióxido de carbono, aumento del ácido láctico, ¿sí? Se estimulan estos receptores con estos neurotransmisores y básicamente yo con estos medicamentos voy a bloquear la acción de esos medicamentos. Ahora bien, les hago una pregunta. Perro, 6 meses, labrador, se comió sin querer queriendo un hueso de esos de carnaza y tiene un cuerpo extraño en el intestino proximal, vomita, tiene algo de diarrea. ¿Qué medicamento utilizarían ahí en ese caso? Ondansetron. Vamos a ondansetron por acá. Yo también apoyo la moción. ¿Quién más dice algo del cuadro del perro? ¿Para el vómito? El perro tiene vómito y yo necesito controlar el vómito. Ya por acá tenemos ondansetron. ¿Con la Cerenia? Por acá dicen citrato de maropitano. También me gusta la idea. ¿Qué otro? Profe dice que es de visto para diarrea. ¿Cuál? Visto, Visto, eso no es salicilato, creo que es un salicilato de bismuto. Pero este salicilato de bismuto básicamente es una sal que lo que hace es que tiene caulinpectina y tiene salicilato de bismuto y eso lo que hace es un protector de mucosa intestinal. En perros se puede dar, en gatos no. Los gatos no tienen metabolismo secundario para salir. Pero sí es bueno para la diarrea. Sí, como protector de mucosa, sí. Para diarrea, ¿no? Para vómito no. No, para diarrea. ¿Por qué creen ustedes que la metropropamida no sería una buena elección? Porque aumenta el peristaltismo. Y si aumenta el peristaltismo, ¿qué podría pasar con esa vaina ahí adentro? ¿Diarrea? Puede haber un accidente intestinal mucho peor, ¿no? Puede haber intussuscepción. La intussuscepción es cuando una porción del intestino, una porción craneal, una caudal, se mete así como si fuera una media, cuando se remanga las medias, ¿sí? Que las medias le quedan muy largas y entonces uno le da a salir porque parece el puro turista cachaco en Cartagena con sus chancletas, ¿sí? Entonces, pues obviamente eso genera una oclusión de los vasos sanguíneos. También, ¿qué tal que sea un huesito que tenga una punta y yo le meto metropropamida? Va a aumentar el peristaltismo y eso va a empujar ese huesito va a romper la pared del intestino y el animal va a tener una peritonitis. Y si ya tenemos peritonitis, adivinen qué va a pasar. Sí, cremación, funeraria, sí, bueno, ya lo chupó el diablo, ¿no? Entonces, pila. Sí, no hagamos que el perro lo chupe el diablo porque no aguanta, nosotros estamos para evitar eso al máximo, ¿no? Hay cosas que son inevitables, pero eventualmente sí puede pasar de que con la metropropamida vamos a aumentar el peristaltismo y puede haber mayor riesgo de accidente intestinal con perforación, ¿cierto? Entonces por esa razón la metropropamida no es recomendable cuando tenemos accidentes intestinales con cuerpos extraños, ¿vale? ¿Qué más podemos hablar de este capítulo de vómito ahora? Pues que es bien vomitivo estar hablando de esta cosa por la tarde.
que pues obviamente pues hay varias cositas acá, digamos, que se tienen que tener en cuenta. Digamos que la motilidad, por ejemplo, si yo tengo un caballo con hilo dinámico, yo utilizaría metoclopramida, siempre y cuando no tenga la evidencia de que tenga algún accidente isquémico, siempre y cuando yo tenga la evidencia de que, por ejemplo, por un Doppler tenga asegurado de que por lo menos tiene buen riego sanguíneo, me puedo meter metoclopramida. De hecho, hay otro medicamento que es la lisaprida y cisaprida, que son familiares de la metoclopramida, inhibidores de la dopamina, pero son mucho más procinéticos, es decir, aumentan más la despolarización del músculo liso. ¿Por qué creen ustedes que de las gónadas puedo yo tener vómito? ¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, acá tenemos un caso de hiperplasia endometrial? Quística, esto es una inflamación, esto tiene que ver pues con el sistema reproductivo, ¿no? Con las gónadas. Entonces, hiperplasia endometrial quística, ¿qué le suena a esto? Eso, biometría, dijo mi tía. Entonces tenemos acá útero, ¿cierto? Acá las trompas de falopio, Una pregunta. el salpins. ¿Tú hiciste ya esto? Tenemos acá el útero, ¿Qué es la economía? Sí. el interior del útero, el cuello del útero. Me falta hacer otra parte. Yo solo tengo una pregunta. Acá se refiere a, bueno, en el cuadro amarillo, espérate, esto es unitario, o sea, por cada una. Aquí se supone Pero que acá está ya la pongo vagina. cuántas son en el mes. Y aquí tenemos lo que es solamente la conexión con Digo, la 20, 30, lo sumo y lo hago mensual. vejiga. Meato urinario externo acá. Ah, o sea, no tiene que ser exacto. Hiperplasia endometrial quística, que básicamente hay unos quistes. Estos quistes producen ¿qué? Producen estrógenos, también producen obviamente un óvulo. Se supone que este óvulo tiene que ser fertilizado. Aquí básicamente hay FSH, hormona folículo estimulante, que viene en la hipófisis anterior. Obviamente hay GnRH, que viene en el hipotálamo. Se supone que esto tiene que fecundarse, ¿cierto? Pero es que aquí esto genera un circuito eterno de retroalimentación positiva donde hay más cantidad de estrógenos y estrógenos, pero en algún momento dado, pues digamos que acá, aquí llegó el espermatozoide del perrito, pero no hubo fecundación, no hubo implantación, no hubo formación de trofoplasto ni en membranas fetales, sino que es que esta vaina aquí se perdió, se eliminó, y básicamente lo que pasó fue que esto, en vez de FSH, se transformó en LH, y aquí esto, en vez de seguir como un cuerpo lúteo, se formó algo que se llama como un folículo, formó algo que era cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo produjo progesterona. Al producir progesterona, la progesterona básicamente lo que hace es que cambia las condiciones del interior de los genitales. En primera instancia, lo que pasa, por ejemplo, en el caso del útero, es que el útero, al tener lo que es la acción de la progesterona, puede formar un tapón, ¿cierto? Y al formar un tapón, aquí queda, por ejemplo, de aquí, de la parte de la uretra, hay Escherichia coli. La Escherichia coli es que una bacteria que gram negativa, ciliada, con fimbrias, que básicamente puede generar endotoxinas. Entonces la Escherichia coli, por acá, como esto estaba abierto, ya llegó y se metió por acá, porque aquí hay una secreción básicamente que hay en las glándulas del interior del útero, mediada por la progesterona, y ella llega acá y comienza a nutrirse, comienza a multiplicarse, ¿cierto? Y cuando hay E. coli acá, también aumenta lo que es el número de polimorfonucleares. ¿Quiénes son estos? Polimorfonucleares, ¿quiénes son? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, toda esa vaina, ¿cierto? Y la suma de polimorfonucleares más bacterias muertas, ¿cómo se llama? Y esto es lo que ustedes denominan biómetra. Ahora, ¿por qué? Porque estamos hablando de biómetras y estamos hablando de vómito. ¿Qué le pasa al profesor? Resulta que esto se llena de pus, empuja. ¿A quién empuja acá delante del útero? ¿Qué es lo que hay? Intestinos,
intestino grueso, intestino delgado, colon, ciego. Y delante de los intestinos está el estómago. Y resulta que esto se puede llenar tanto de pus que puede generar un empuje y el animal puede tener un evento mecánico que genere vómito. Entonces, aquí les quería explicar primero cómo se genera la hiperplasia endometrial quística de manera rápida. Eso ustedes lo van a ver más adelante en patología, pero tienen que haber una toma de contacto de estas vainas. Y precisamente por eso también pues obviamente se genera vómito. ¿Qué más va a pasar? Pues obviamente ustedes saben que esto acá genera activación de PAMS, genera activación de DAMS, genera activación de macrófagos. El macrófago cuando fagocita lo que hace es que libera interleucina 1, interleucina 6, TNF, alfa, interleucina 8, que básicamente aumenta la concentración de neutrófilos, quimiotaxis, ¿cierto? ¿Y qué hace esto? Esto va directamente por acá al sistema nervioso, llega al hipotálamo. En el hipotálamo básicamente hay algo que se llama termostato, y en el termostato básicamente se cambian las condiciones de la temperatura, se eleva el termostato, y eso básicamente, estos elementos acá se conocen colectivamente con el nombre de pirógenos endógenos. Los pirógenos no son barras bravas, ni son gente rara, ni nada de eso. La palabra piro no viene de donde nosotros creemos que viene, no viene del sur, o sea, así, mentiras. Sino que básicamente lo que hace es describir fiebre. Piros es fuego, geno, origen. Entonces, una sustancia que genere fiebre se llama pirógeno. Hay pirógenos endógenos, como la interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y las prostaglandinas, y hay pirógenos exógenos como las endotoxinas bacterianas. ¿Listo? Esto también, aparte de generar, obviamente, fiebre, anula también en el núcleo arcuato del hipotálamo, disminuye el consumo de alimento, produce anorexia. Y si hay anorexia, pues si el estómago está vacío, en algún momento va a comenzar a secretar ácido clorhídrico. Y el animal puede que comience a vomitar también solamente bilis, que es lo que uno va a ver ahí, vómito de color amarillo, solamente secreción biliar y secreción de tipo, ¿qué? Secreción biliar y secreción del páncreas, secreción pancreática. Profe, ¿qué dice arriba de anorexia? Núcleo arcuato, que es el núcleo que tiene que ver con el consumo de alimentos. Sí, esos nombres yo no los inventé, eso está en la nómina anatómica veterinaria y sí, qué culpilla. Es un núcleo del hipotálamo, el núcleo intromedial talámico del núcleo arcuato, que es sensible a varias sustancias. Dentro de ellas está la leptina, está la grelina. La grelina lo que hace es que aumenta las ganas de comer, y la leptina inhibe las ganas de comer. La leptina viene en tejido adiposo, se libera cuando hay suficiente cantidad de ácidos grasos libres en sangre. ¿Sí? La leptina disminuye, la palabra leptos quiere decir delgado, y la grelina aumenta las ganas de comer. ¿Vale? También estamos haciendo un repasín, un chiquitín de sistema endocrino, o viendo unas cositas pequeñas del sistema endocrino.